Amigos y amigas de La Mula, dejamos la ciudad de Lima que hemos estado recorriendo en las últimas mesas muleras y nos vamos a Chimbote. Y vamos a hablar sobre el tema que hemos estado tratando hace semanas, cómo se está viviendo la pandemia en diferentes lugares, empezó en la ciudad de Lima, ahora, como digo, vamos a Chimbote, la próxima semana vamos a conversar también con algunos amigos de Ica. Y para hablar sobre Chimbote, estamos con Augusto Rubio, que es escritor y crítico cultural, gestor cultural, Victoria Toche, que es activista social de varios colectivos, el colectivo de Juvenil Memoria, Sociedad y Democracia, es de la red de activistas jóvenes de Ancash, de la Asociación Civil Recuperemos Ancash, ha sido parte de Ni Una Menos y además es personal de salud. Y le hemos robado media hora, le hemos sacado media hora para que pueda contarnos la situación que se vive en Chimbote, y con Víctor Mendoza, de larga director del campo de los derechos humanos y director de la Comisión de Justicia Social. Un gran gusto conversar con ustedes, es mi primera mesa mulera descentralizada, ¿no? Y estoy muy contento de poder escucharlos y compartir con ustedes esta media hora. Vamos al tema. Augusto, ¿cómo se está viviendo la pandemia en Chimbote, que es una de las 10 ciudades más importantes del Perú y sobre la cual en Lima solamente escuchamos que hay gran corrupción? Chimbote se ha asociado ahora a corrupción en los últimos años, incluso ahora en la pandemia. Augusto, tienes la palabra. Gracias, Javier. Un saludo para la gente que está viendo la transmisión a través de La Mula. Bueno, en principio, este tiempo que ha pasado, más de 100 días ya, en Chimbote prácticamente estamos y lo digo en esa medida que son largamente superiores a dando una sede temporal de salud y entregando 100 camas, ¿no? Pero 100 camas hospitalarias, que no significan 100 camas con 100 respiradores artificiales, que no significan más vidas a salvo necesariamente, porque todos sabemos que hay un déficit de oxígeno en la ciudad, que hay una crisis no solamente a nivel institucional y de corrupción, sino también a nivel estructural, ¿no? Creo que la ciudad de Chimbote, la región Ancash y el país en general no ha estado preparado desde el punto de vista de entender cómo es la sociedad peruana, ¿no? Cómo somos los peruanos. Si bien es cierto, a inicios de la pandemia hubo un grupo de gente vinculada al tema social, al tema antropológico, que entregó estudios y que se intentó por lo menos tener una incidencia en el campo de las ideas sociales, en el campo de las ideas de la antropología, para comprender cómo somos los peruanos, cómo es la sociedad peruana. Lamentablemente, esto no ha tenido una repercusión. No sabemos, no tenemos un diagnóstico de la sociedad de Chimbote. Nunca lo hemos tenido, y eso hay que decirlo, porque se carece de estudios en el campo de las ciencias sociales de aquí, por lo tanto no vamos a comprender los problemas en su magnitud real, ¿no? Y lo otro es la mirada de quienes gobiernan la región, de quienes gobiernan el país a todo nivel, una mirada totalmente pro-empresarial, ¿no? Que olvida al ciudadano, que no respeta la vida. Yo me canso de escuchar al presidente de la República, lamentablemente a veces lo veo en televisión a la hora que estoy almorzando, y lo escucho decir repetidas veces que está priorizando la vida, que está priorizando la salud, que primero son todos los peruanos y que después es el resto, lo cual no es cierto, ¿no? Porque evidentemente, desde el momento que se abren las fronteras de la cuarentena para que haya ingreso en Lima y en otras ciudades del país a los centros comerciales, para que ya se esté hablando de la segunda, la tercera fase, es porque la pandemia ya se controló, lo cual no es cierto, ¿no? Las cifras en Ancash son preocupantes, en la región Ancash son preocupantes, en Chimbote mismo no obedecen a cifras reales de muertes ni de personas que han fallecido con el virus, ¿no? Eso es fácilmente comprobable. Yo mismo tengo familiares que han fallecido, gente amiga del barrio donde vivo, que no ha sido contabilizada, porque yo reviso todos los días las cifras de los hospitales y reviso las cifras de la Dirección de Salud regional, y no aparecen simplemente. No sé si son fantasmas o si les ponen, pues no murió de COVID, murió de cualquier otra cosa, cuando todos sabemos que en esta emergencia las papas queman,
no hay hospitales tampoco, porque esa mirada de manera de gobernar es con esa mirada totalmente neoliberal, totalmente de espaldas al ser humano, hace que no tengamos hospitales, que no haya seguridad, nada funciona en la ciudad, ¿no? Yo soy muy enfático en esto, quizás hay otras personas que tengan otra mirada, pero yo tenía que decir esto, así es como veo las cosas aquí. Muy bien, gracias. Victoria, gracias Augusto. Victoria, ¿cómo ves tú la situación? Listo. Hola, sí, Sí, sí. puedes hablar. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Creo que sácale de eso. Sí, sí. Rómulo, bueno, en realidad es preocupante por las medidas que no se tomaron a tiempo, ¿no? Y me refiero específicamente a personas que pues habían o tenían sintomatología de COVID, ¿no? No se consideraron ciertos puntos donde era el foco infeccioso, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Chimbote, todas sabíamos que era, por ejemplo, las zonas de Tambo Real, de Rinconada, sin embargo, los dejaron y pues tuvimos el resultado que hoy estamos viviendo, pues, ¿no? Y las muertes masivas, y pues es lo que está sucediendo en este momento. Lo otro también que me parece sumamente preocupante es la forma en la que nuestras autoridades están llevando la toma de decisiones, ¿no? Considero que no llegan a acuerdos, a consensos, para que puedan trabajar, pues, por decirlo así, grupalmente, de una forma responsable, y que todo ciudadano y ciudadana se pueda ver beneficiado en el tema de salud específicamente, ¿no? Y un punto básicamente que a mí personalmente me preocupa, y es desde una mirada como personal de salud, es lo que están haciendo con los mercados, ¿no? Los mercados, si bien es cierto, tú identificas que tienes básicamente, por ejemplo, 50, 30, no sé, personas de los puestos que están infectados con COVID, y que inmediatamente se hace, pues, es cerrar y hacer estos famosos mercados de contingencia o mercados itinerantes. Sin embargo, los mercados siguen funcionando informalmente, ¿no? Y estos otros mercados crean una suerte de foco infeccioso, ¿no? Yo creo que desde un inicio se les recomendó a las autoridades, si bien es cierto que conocen todo el tema, pero son los líderes de las regiones, de la provincia, de los distritos, pues tienen que asesorarse por personal sanitario, por personal salubrista que maneja el tema de salud pública, que pues hoy día es básico que una autoridad esté acompañado de estos personales. Gracias, gracias Victoria. Víctor, recogiendo las dos intervenciones, de la de Augusto y la de Victoria, por un lado hay una crítica al gobierno central, al presidente, además Augusto ha sido muy concreto en hablar de la inauguración que se ha producido hoy, ¿no? Y que bueno, las camas que se están colocando no son las que se necesitan, y este problema que señalaba Victoria también de la falta de coordinación entre las autoridades. Y uno lo ve en general en el país, pero en Chimbote en particular, ¿por qué es que tenemos este problema que además hay varias denuncias sobre corrupción en este mismo proceso de instalación de nueva infraestructura hospitalaria? ¿Cuál es el problema en Chimbote para que eso no funcione, para que las cosas no estén avanzando y tengamos una tasa de letalidad? La oficial es de 5.8, es el segundo departamento en tasa de letalidad en este momento en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa, Víctor? Hola, gracias. Saludos amigos y amigas. Bueno, teniendo en consideración que Chimbote es el ex puerto pesquero del mundo, la capital del acero, la tierra de promisión, etcétera, donde vino mucha gente aquí con otras perspectivas de superar la situación de pobreza que se vivía en ese entonces en nuestro país y que desgraciadamente no se ha superado. Los intentos que en algún momento ilusionaron a José María Arguedas
a un sector de la Iglesia Católica, que conllevaron a la organización popular como medio para la exigibilidad de derechos, bueno, desgraciadamente, todo es historia, y lo que vivimos en la actualidad en relación a lo que tú has señalado, desde mi punto de vista, es la consecuencia de haber dejado y que el neoliberalismo ha dominado la ciudad, como todo el país, y no tiene en consideración el respeto por los derechos fundamentales de las personas. Y quienes sufren más esta situación son los pobres. Y quienes tienen la obligación de responder al cumplimiento de estos derechos, nuestras autoridades están muy lejanas de satisfacer mínimamente las expectativas ciudadanas. En conclusión, estamos siendo parte de lo que desgraciadamente acontece en el país, de un desinterés por la participación ciudadana, de una fragmentación de la poca organización existente en las organizaciones populares, de los sindicatos que subsisten, y es, para no caer en el pesimismo, esperanzadora la postura de algunos grupos juveniles que están retomando el accionar y exigen desde sus espacios una mayor responsabilidad por parte de la autoridad. Y a esto agrégale el tema de la corrupción, que desgraciadamente no se desliga de Ancash ni de Chimbote. La situación es preocupante, pero reitero, quienes sufren más, los más vulnerables, los más pobres, los condenados de siempre de la historia, que si no mueren, pasan hambre en la actualidad. Gracias, Víctor. Augusto, en este escenario que los tres han descrito, ¿qué iniciativas hay? ¿Hay alguna iniciativa de la población, de la ciudadanía, ya más allá de lo que hagan mal o no hagan las autoridades para responder a esta pandemia? ¿Tú podrías contarnos algunas iniciativas que hay o si no hay, qué es lo que está pasando? Bueno, yo observo en algunos espacios ciudadanos, observo cómo se han venido dando ayudas a, por ejemplo, las personas que retornan a sus hogares, ¿no? Lo he visto desde la Convención de Justicia en la Panamericana Norte. Se apostaba gente vinculada a esta organización que entregaba pues agua, entregaba alimentos, lo que podía juntar también la gente para voluntariamente aportar a la gente que regresa, ¿no? Veo también intenciones en los comedores populares espontáneos, que no son comedores populares organizados con anticipación. Ollas comunes, digamos. Las ollas comunes en los barrios más deprimidos, más vulnerables, donde aparecen pues las mujeres, ¿no? Yo rescato mucho el trabajo de las mujeres en este ámbito, lo veo a todo nivel, lo veo cuando las pocas veces que puedo salir a la calle, lo observo, ¿no? Cómo las mujeres están quizás exponiéndose más en la pandemia a través de la preparación de los alimentos, a través de ir al mercado, recopilar y recoger ayudas. Lo veo también en colectivos de jóvenes que vienen entregando alimentos y que vienen haciendo un esfuerzo con su propio bolsillo, en la medida de que el Estado prácticamente ha colapsado, ¿no?, en nuestra ciudad, y ese colapso pues trae no solamente caos, sino anarquía, y sobre todo trae desesperanza en mucha gente, ¿no? Creo que la respuesta de los ciudadanos se está dando en una medida quizás no completa, no total, pero sí hay una respuesta de los ciudadanos, y la gran mayoría, si bien es cierto, de la gente consciente, trata de sobrevivir con lo poco que tiene en sus hogares en la cuarentena, porque es consciente de que salir a la calle es seguir contagiándonos y seguir aumentando las cifras. Creo que igual es insuficiente, ¿no? Es insuficiente lo poco que podemos hacer cada uno de nosotros de nuestro espacio, desde el espacio político, del activismo, del espacio de salud, del espacio cultural. Creo que hace falta muchísimo.
y cada uno trata de sumar a nuestra manera, tratamos de sumar también. Ojalá fuese otra la realidad, ¿no? Pero es lo que tenemos, es producto de décadas de miradas neoliberales, centralistas, de la crisis de las instituciones, de la crisis y de la ausencia de movimientos sindicales, sociales, que hoy hacen tanta falta, ¿no? Victoria, recogiendo un poco lo que señala Augusto, yo he visto que tú estás en varios colectivos de jóvenes justamente. ¿Tú sientes que hay una reacción positiva? ¿Son grupos pequeños? ¿Es algo más grande? ¿Uno puede decir de acá vamos a poder hacer más cosas? ¿O es simplemente, bueno, hay la urgencia y bueno, salimos a ayudar los que tenemos esa capacidad para salir, un poco perder el miedo? ¿Cómo lo ves tú? Y otra pregunta que te quería hacer antes que me olvide, el tema de las mujeres. Augusto lo ha planteado por el lado de el rol de las mujeres, el esfuerzo que están haciendo. Pero hay otro problema que es la violencia contra la mujer, que en la cuarentena no sorprende realmente, indigna más bien, la violencia contra la mujer dentro de las casas continúa. Esas dos preguntas, Victoria. Sí, bueno, primero con respecto a la organización de muchos jóvenes y organizaciones, pues específicamente donde los chicos oscilan entre 25 y 29 años, creo que han tenido un importante aporte en esta época todavía de la pandemia, ¿no? Y algo que sí quiero rescatar es el tema de organización de las mujeres en espacios, la mayoría son jóvenes también, son jóvenes y adultas, madres que solo viven con sus niños, obviamente, y la fuerza que ellas han tenido para todavía poder subsistir, porque cada una de ellas tenía pues un trabajo informal, ¿no? Como por ejemplo, algunas de ellas vendían, por ejemplo, gelatinas, amas de casa, qué sé yo. Por ejemplo, esas son una de las cosas que a mí me interesa o rescato demasiado, cómo es la forma que hasta este tiempo, que ya llevamos más de 100 días de encierro, por decirlo así, han alimentado a sus familiares, obviamente con el aporte y la ayuda de organizaciones, de personas, de empresas que particularmente se han solidarizado con cada uno de ellos. Y lo otro, a lo que tú te refieres, por ejemplo, específicamente del tema mujer y violencia, es, por ejemplo, que a todas las mujeres, jóvenes, adultas, nos lleva pues a estar dentro de hogares donde específicamente algunos hombres las maltratan, y esto se vuelve un lugar de riesgo ya tanto para las mujeres adultas, ¿no? Adultas, niñas, adolescentes. Entonces, eso es realmente preocupante, porque algunas de las mujeres pues están viviendo con sus violentadores, ¿no? Dentro de sus hogares. Pero desde aquí también es una de las chicas que nos están viendo, que es una línea del Ministerio de la Mujer, a quien yo considero que muchas veces ha sido oportuna, ¿sí? Ha sido oportuna, y bueno, básicamente eso puntualmente, y simplemente decirles nuevamente que no están solos. Víctor, tú has planteado el tema de la enorme desigualdad que hay en el país y en Chimbote en particular, y además como Chimbote, que en un momento fue una promesa para mucha gente, tú dijiste esto, mencionaste a Sargueras, ¿no? Bueno, fue el boom que vivieron en un momento y luego Chimbote fue como quedando de lado, digamos, ¿no? Dejó de ser importante o relevante para la política nacional. Víctor, y Augusto ha mencionado el trabajo de la Comisión de Justicia Social. ¿Qué otras iniciativas hay en este momento para responder ya no solo a la situación de la salud, ¿no? Sino también a este proceso de reactivación tan caótico y tan desordenado que estamos teniendo en el Perú, ¿no? Porque es una reactivación casi que a patadas, ¿no? Por el lado de los empresarios que presionan para que todo funcione, y por el lado también de la gente que necesita trabajar, ¿no? Es una reactivación que se ha ido dando de facto, ¿no? Antes de que la cuarentena termine, probablemente dentro de unos días, ¿no? Víctor. Sí. Si bien es necesario ingresos en los hogares,
yo creo que el Estado y la empresa deben tomar las precauciones debidas para garantizar el derecho a la vida de los trabajadores. Los pescadores, por ejemplo, aquí, y estamos hablando de los pescadores industriales, es decir, de grandes embarcaciones, han estado siguiendo un determinado protocolo, pero les han exigido trabajar. Producto de esta situación es que hay 11 pescadores fallecidos y lo más trágico fue la denuncia de un líder sindical que la hizo pública su denuncia sobre el contagio que había recibido y días después falleció. Entonces, aquí hay un indicador donde, desgraciadamente, sí, se necesita de ingresos, pero también se necesita preservar la vida de todos y de todas, ¿no? No solo de los trabajadores, porque los trabajadores tienen familia. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado y tener en consideración siempre las garantías de vida para garantizar la vida de los y las trabajadoras. Esto en el ámbito del sector industrial de los pescadores. Aquí en Chimbote, los trabajadores de la limpieza pública tuvieron que hacer paros para exigir un mínimo de lo necesario para realizar su trabajo con la mejor seguridad. Entonces, eso aquí se tiene que seguir insistiendo en la denuncia que nos lleva a pensar en la incompetencia de la autoridad, teniendo en consideración un servicio fundamental como es el recojo de basura y que sus trabajadores no contasen con los mínimos elementos de bioseguridad. Se tuvo que hacer paros escalonados a fin de que pudieran responder. Ahora último, hay algo ya particularmente en Nuevo Chimbote y en Chimbote, pero los sustantivos todavía subsiste en todo el ámbito laboral. Los trabajadores continúan manifestándose, continúan exigiendo el respeto a sus derechos. El día de ayer o anteayer, como parte de una jornada nacional, hubo una movilización también aquí en Chimbote para que se cumpla con los protocolos que la ley establece. ¿Y qué decir ahora, de los...? Pero, Víctor, tú estás hablando del campo formal, pero además hay el otro campo, ¿no? El campo del autoempleo. Es lo que te iba a decir, ¿no? Y qué decir respecto del sector informal y los riesgos que ello significa, porque, por ejemplo, se cierran los mercados, aquí se cierran los mercados y la mayoría de comerciantes sale a los alrededores del mercado e inicia su labor con gran potencial de contagio, que ya ha sucedido, particularmente en el mercado de Nuevo Chimbote. De 100 pruebas que se hicieron, de 100 pruebas rápidas que se hicieron, 40 o 50 estaban contagiados. Ahora, el mercado de Nuevo Chimbote ha reabierto sus puertas con ciertas medidas y esperamos que ya las competencias respecto del resguardo sea a nivel personal, ¿no? Porque hay muchos elementos aquí a considerar. Pero lo sustantivo está en insistir desde mi punto de vista en las responsabilidades y competencias de parte de la autoridad local y regional. Claro, hay responsabilidad ciudadana también, pero lo primero es lo primero. Claro, porque el ciudadano tiene que hacer su parte, pero si no hay las garantías afuera, exacto, el ciudadano tiene que cuidarse adentro y afuera de la casa, pero afuera hay unas mínimas garantías que le tienen que dar a uno, ¿no es cierto? Augusto, perdón, Víctor, Augusto, tú eres, ya se nos está yendo un poco el tiempo, pero tú eres un hombre del mundo de la cultura. Y el mundo de la cultura es siempre la última rueda del último coche, ¿no es cierto? No es la última rueda del coche, es la última rueda del último coche, la que nunca importa, ¿no es cierto? ¿Qué iniciativas hay en este momento? Tú te mueves mucho entre Chimbote y Trujillo, la pandemia te terminó atrapando en Chimbote, pero ¿qué iniciativas hay en este momento? Porque la vida es importante, la salud es importante, la economía es importante, pero en un contexto como este, la cultura
también es muy importante, aunque a las autoridades eso no les entre, pero por ningún lado. ¿Qué iniciativas hay, Augusto? Bueno, las iniciativas que podemos observar a través de las municipalidades, por ejemplo, del gobierno regional, absolutamente nada, ¿no? Absolutamente cero. En las municipalidades hay esfuerzos pequeños, nacientes, si se quiere, pero que resultan totalmente insuficientes y que son necesarios potenciar. En el ámbito de la sociedad civil, en el último mes o 2 meses, se está gestando un movimiento de artistas y de gestores de cultura que van a salir a la luz seguramente en las próximas semanas. Un movimiento de gente que busca articular y busca... Se nos sigue el audio. Esa iniciativa digamos, articula diversos grupos, las artes, la gente de teatro, de la música, de la literatura, del fomento del libro, los mediadores de lectura, los gestores culturales, están articulando. No es la primera vez que hay un esfuerzo así en Chimbote, los anteriores han... Se te ha ido el audio. Y entregar ideas, se busca pensar, digamos, la problemática regional, la problemática local y aportar proyectos de cultura para solucionar o intentar solucionar o paliar la problemática existente, ¿no? Creo que es algo nuevo que ya va a salir a luz en las próximas semanas, pero por lo demás, prácticamente estamos Se nos ha ido la conexión de Augusto. A ver, Victoria, mientras recuperamos a Augusto, quería plantearte... Son iniciativas que surgen espontáneamente. Anoche me enteré que va a surgir... Gracias, Augusto. Lo que pasa es que tu conexión ha estado yendo y viniendo, pero un poco la idea ha quedado clara. Es decir, hay algunas iniciativas, hay una red, digamos, que se está volviendo a articular y a mover como en otras ocasiones. Victoria, había un tema que te quería plantear. Sí, creo que ha habido problemas. Entonces, bueno, y hemos visto cuál es la situación. Pero hay otro campo también que tiene que ver con los jóvenes, que es el campo de la educación, es el campo de la universidad. Ahora todo tiene que ser en línea y entonces, ¿cómo hacemos? Porque no hay internet. Ya en varias regiones los universitarios están protestando por esto. ¿En Chimbote hay algún tipo de movimiento, de reacción en torno a cómo enfrentar desde este campo este problema de cómo seguir estudiando? Porque de eso estamos hablando en medio de esta crisis. Sí, es un buen punto, porque no todos los jóvenes tienen el acceso, ¿no?, a tener un celular, una buena señal, quizás una computadora o una tablet, para que ellos puedan seguir estas clases en línea. Justamente último tuvimos conocimiento de lo que estaba sucediendo en la Universidad del Santa, que específicamente pues los chicos estaban exigiendo que les den las herramientas para que puedan ingresar a sus clases virtuales. Hasta el momento tengo conocimiento que sí adquirieron unos equipos la universidad, se los han entregado y junto a ellos, si no me equivoco, una especie de jabón líquido, pero los chicos están organizados. Han denunciado en su momento cuando no tenían las herramientas para acceder a sus tareas virtuales, pero por el momento ahora ellos pues ya están poniéndose en línea, por decirlo así, ¿no? Ya están ellos llevando sus clases de manera adecuada, pero ojo, que puede ser un porcentaje de chicos y no todos. Estamos hablando pues no sé, del 40% y ¿dónde dejamos el 60%? O sea, esto debería asumirlo de manera muy responsable el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque vivimos en un país pobre, un país precario, donde no todos los jóvenes tienen acceso. Repito.
No escucho. Hola, ¿qué pasa? Se nos ha ido la conexión un momento. Sí, Sí, pues. ¿Qué pasa? Tuvimos un problema con la conexión. sí. No sé si... eh, Sí, Victoria. sí, seguimos entonces. Sí, Y algo dale. que yo, bueno, necesito y quiero también compartirlo con ustedes es la situación que se vivió al inicio de la pandemia con respecto a los penales, y no solamente en Chimbote, sino a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo es que esta población básicamente fue abandonada por un tiempo donde han costado vidas, sí, donde se sabía que necesitaban medicamentos y muchas personas independientemente pudieron aportar y ayudar a pesar de que las autoridades no tuvieron una respuesta inmediata, porque tenemos que considerar que tienen pues el derecho a la salud, ¿no es cierto? Específicamente aquí en Chimbote se llegó a un punto donde pues había ausencia de directivos, ¿no? De directivos, no tenían medicamentos, se volvió público, los internos llamaban desde el penal de Cambio Puente para exigir médicos, para exigir atención médica. Sin embargo, poco a poco, esto, gracias a las denuncias, incluso a las que ellos mismos hacían desde el penal, pudo pues ahora estar en normalidad, ¿no? Y con las condiciones que se requiere para todo ser humano, pues, ¿no? Gracias. Sí. Perdón. Víctor, quería hacerte una pregunta justo sobre ese tema, porque tú diriges una institución de derechos humanos. Yo siempre recuerdo que los primeros trabajos de la Comisión de Justicia Social tuvo que ver con estos temas, ¿no? El cómo se trataba a aquellos que eran detenidos, ¿no? Cómo se les maltrataba. Y lo que ha planteado Victoria me parece importante porque casi que se decidió que los presos se podían morir, porque los presos no importan, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema y sobre estas iniciativas que acaba de comentarnos Victoria? Sí, es como tú bien lo dices, los presos para mucha gente no importa, para los políticos menos y para la mayoría de la sociedad civil que se mueran en la cárcel, que se pudran en la cárcel, como si los presos no tuviesen familias y como si los presos no tuviesen derechos o no fuesen seres humanos, pero como bien lo señalaba Victoria y todos conocemos, la problemática penitenciaria en el país es gravísima. Han habido muchos intentos desde instancias nacionales para el deshacinamiento de los penales. Paréntesis, los poderosos y corruptos están aprovechando esta situación. Muchos de ellos ya están fuera, pero en particular aquí en Chimbote, a través del capellán de cárceles de la Iglesia Católica, se ha gestionado ayuda tanto en medicinas como en mascarillas y atención médica para los internos, que en un primer momento estuvieron en el número de 80 contagiados y a la fecha ya se llega a los 160. Y de estos, desgraciadamente, hay 19 fallecidos. Un número bastante alto, y así fuese de la mínima cantidad, hay que tenerla siempre presente. El problema penitenciario es uno de los otros tantos problemas del país. Y también, como en todo espacio, quienes más lo padecen son los presos pobres. Por eso, Claro, porque como tú has dicho, los corruptos rápidamente, ¿no? Alzaron los vuelo, corruptos ya salen. están en sus casas, varios de ellos. Así es. Es parte de nuestra sociedad, ¿no? La cárcel refleja lo que somos a nivel de sociedad. Ahí estamos, como parte de la pastoral social y de derechos humanos, atendiendo las ollas comunes, comedores, fortaleciendo los espacios de organización que han retomado la mujer en torno a lo fundamental que son los alimentos, asistiendo a personas muy vulnerables con bolsas de víveres, a los caminantes y ahora último, vamos a iniciar un proceso de acompañamiento emocional
¿no? A través de las redes sociales, vía terapias psicológicas, mensajes, escucha, en fin, Para las personas que han todo lo que perdido a sus pueda posibilitar. familiares, entiendo. Para personas que han perdido a sus familiares y para personas que están en una situación, si no depresiva, situación difícil producto de la cuarentena, ¿no? Sí, por ahí vamos. Ok, bueno, se nos ha ido el tiempo. Quiero agradecerles muchísimo a Augusto Rubio, Victoria Toche, que ha tenido que hacer ahí, ha hecho apagar el televisor en el lugar donde que estaba, quitarse la mascarilla, sacar a la gente que estaba cerca. Un agradecimiento especial para ti, Victoria, y para ti, Víctor, también, porque nos conocemos hace muchos años, hemos hecho muchas cosas y yo he estado varias veces en Chimbote invitado por Víctor. Decirles muchas gracias por esta mesa, por compartir sus experiencias, sus sentimientos, lo que están viviendo. Este espacio que estamos construyendo acá entre todos en esta mesa mulera que hacemos los jueves en la tarde es justamente para escuchar a la gente desde su lugar, ahí donde lo están viviendo, ahí cómo lo están sufriendo y cómo, sobre todo, y lo han dicho los tres, cómo se está respondiendo. Yo quiero de verdad darles un agradecimiento por lo que están haciendo y espero que pronto podamos estar juntos en Chimbote, en algún espacio, invitado seguramente por mi amigo Víctor Mendoza. Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. La próxima semana vamos a hablar sobre la pandemia en Ica. Vamos a tener una mesa como esta en Ica y seguro vamos a tener estos pequeños problemas de que se va a conexión, porque esa es la realidad de nuestro país. La realidad de nuestro país no es la conexión perfecta, no, es esta que hemos vivido con la sirena que suena, con la bulla que pasa por ahí, con el perro que ladra. Ese es el Perú, no el de las conexiones maravillosas donde nada pasa. Amigos, nos vemos, amigas, un gusto, chao.